Mi nombre es Pablo Pereira, especialista en gestión del cambio para la transformación digital y seré su conductor en este gran evento que, como les comentaba, titulamos Implementamos SAP y ahora ¿qué? La agenda que nos va a acompañar el día de hoy es la siguiente. Partiremos hablando, ¿cierto? Y presentando a nuestros speakers que nos contarán desde su experiencia temas muy relevantes para dar respuesta justamente al tema que hemos puesto en la mesa. Luego de esto empezaremos a responder algunas de las preguntas importantes que nos llevan, ¿cierto?, a poner este tema que sin duda alguna les va a generar un valor importante a todos ustedes. Y la primera es, bueno, ¿cómo nos preparamos entonces, ¿cierto? ¿Cómo preparamos a nuestra organización para la salida en vivo de soluciones tecnológicas? Sabemos que hay un esfuerzo importante por implementar estas soluciones, pero la carrera no termina ahí. Luego, la verdadera carrera es cómo justamente utilizamos estas tecnologías que ponemos al servicio de nuestros colaboradores. La segunda pregunta que buscaremos responder es, bueno, ¿cómo estructuramos una mesa de ayuda ágil? Y acá hay una palabra importante que vamos a revisar más en detalle, ¿cierto?, con nuestros speakers, que permita mantener, ¿qué cosa? La continuidad operativa, ¿cierto? Cuando implementamos tecnologías, las implementamos para eso, para poder generar una continuidad operativa de nuestras operaciones y así poder sacar el máximo provecho de estas soluciones tecnológicas que hemos implementado. Luego, una pregunta súper importante también. Bueno, ¿cómo conectamos entonces a las personas, ¿cierto?, a los nuevos procedimientos que implica SAP, por ejemplo, ¿cierto? Porque al final del día las organizaciones siguen siendo compuestas por personas y si no somos capaces de conectar a las personas a estos cambios que implican las tecnologías SAP, claramente no estaremos aprovechando de buena forma los beneficios que nos entregan estas tecnologías. Luego también de manos de nuestros expertos nos entregarán algunos consejos y recomendaciones para que ustedes puedan implementar en sus organizaciones, ¿cierto? Cosas súper prácticas, súper puntuales desde obviamente la experiencia. Y finalmente buscaremos conectar, bueno, cómo todo esto genera beneficios para ustedes, ¿cierto? Cómo todo este contenido, estas respuestas que vamos a estar intentando entregarles a ustedes, ¿cierto?, nos benefician concretamente en nuestras organizaciones. Como les comentábamos, vamos a sortear una sorpresa entre nuestros asistentes, así que los invitamos a quedarse en el webinar porque justamente el sorteo lo vamos a hacer con quienes estén presentes en este webinar y les comentaremos cómo lo realizaremos al finalizar esta sesión. Bien. Adicionalmente, los invito a utilizar las herramientas que nos entrega Zoom para hacer preguntas, ¿cierto? Ustedes van a ir probablemente entendiendo y conociendo contenido a lo largo de la sesión, pero pueden que surjan inquietudes. Hay una opción de chat donde pueden dejar sus preguntas o hay una opción de preguntas y respuestas donde también pueden hacerlas directamente por ahí. Al finalizar el contenido vamos a estar respondiendo todas sus inquietudes para que claramente puedan salir con el máximo conocimiento y entendimiento de los temas que hemos querido transmitir en este webinar. Así que bueno, los invito a ponerse muy cómodos y cómodas, a disfrutar este espacio, a compartir con nosotros, ¿cierto? Y a llevarse lo mejor que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes. Muy bien, el primer punto, como les comentaba, es presentar a los expertos que nos van a estar acompañando el día de hoy. Primero que todo, me gustaría presentar a Nerlin Flores. Ella es especialista en gestión de operaciones en centros de soportes para las tecnologías de SAP. Bienvenida, Nerlin, ¿cómo estás? Vale, Pablo, hola, ¿qué tal? Gracias por esa presentación, gracias a todos por estar acá presente. Mi nombre es Narlene Flores, soy especialista en gestión de operaciones en el Centro de Soporte SAP ya por varios años. Gracias por estar acá. Bueno, va a estar bien interesante el día de hoy este contenido. Buenísimo, Nelly. Muchísimas gracias también a ti por estar aquí con nosotros y estoy seguro que con tu experiencia y todo lo que nos vas a compartir vamos a entregar mucho valor a nuestros asistentes en este importante evento. Bienvenida. Muy bien, vamos a presentar ahora a nuestro segundo speaker, ¿cierto? A Samuel Silva. Él es especialista en construcción y gestión de centros de soporte a nivel latinoamericano. Bienvenido, Samuel, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias, Pablo. Bueno, primero que nada, agradecerle su presencia el día de hoy. Me presento un poco, soy Samuel Silva, soy cofundador de SEO Solutions. Tengo amplia experiencia como consultor y liderando equipos tanto en proyectos como en centro de soporte y en la activación y adopción de mensajes de ayuda en diferentes países de Latinoamérica, como por ejemplo Chile, Perú, Colombia, Argentina, entre otros. El día de hoy, bueno, como comentó Pablo, le estaremos dando ciertos tópicos que seguramente resonarán a ustedes y al final le daremos unos tips que podrán poner en práctica. Buenísimo, Samuel. Muchísimas gracias. Sin duda alguna, una experiencia interesante y también esta experiencia a nivel latinoamericano nos va a permitir justamente mirar y comparar ciertas realidades
respecto a cómo dar respuesta a esta gran interrogante que hemos puesto en la mesa, ¿cierto? Implementamos SAP y ahora ¿qué? Muy bien, para iniciar me gustaría dar una pequeña introducción sobre el tema, ¿cierto? Y desde el punto de vista y desde mi expertise en gestión del cambio, nos pasan ciertas cosas cuando hablamos de estos temas, ¿no? Salimos en vivo, ¿cierto? Finalmente logramos la gran meta, el equipo de proyecto, después de mucho tiempo, de esfuerzo, ¿cierto? De sudor y lágrimas, logra sacar adelante la implementación de una tecnología de clase mundial y sentimos, ¿cierto?, que logramos, llegamos a la cúspide de esta, ¿cierto?, de esta cumbre, ¿cierto? Y en definitiva, sí, está perfecto, estamos con un sentido de logro increíble, como les digo, implementar SAP o tecnologías hoy por hoy son trabajos no menores, ¿cierto? Son proyectos de largo aliento, de mucho esfuerzo, y sin duda alguna hay que celebrar, y sin duda alguna es un hito importante para nosotros y para nuestra organización. Pero, hay siempre un pero, ¿cierto? Hay que tener en consideración lo siguiente. Completar un proyecto no es lo mismo que finalizar el proceso de gestión del proyecto, ¿ya? El simple acabado de la implementación propiamente tal no garantiza que la organización se beneficie realmente de los resultados del proyecto y de la razón por la cual decidieron implementar estas tecnologías. Eso es súper importante que lo tengamos presente, ¿bien? Porque claro, como les digo, podemos sentir que lo finalizamos, estamos listos, ya nos transformamos digitalmente, pero el proceso de transformación digital no termina ahí, ¿bien? ¿Qué significa esto? Que nosotros cuando implementamos tecnologías definimos un objetivo y este objetivo está relacionado directamente a cómo agregamos valor a nuestros procesos, ¿cierto? Y en ese sentido, cuando nosotros somos capaces de verdaderamente agregarle valor a nuestros procesos, ahí es donde estamos hablando de la verdadera medida de éxito de esta iniciativa tecnológica. ¿Y eso qué significa? Significa que tenemos que lograr una verdadera adopción de estas nuevas herramientas y tecnologías que hemos dispuesto, ¿cierto?, a nuestros colaboradores o a nuestra organización para que realmente se beneficien y desde ahí encontremos los resultados que estábamos buscando cuando nos definimos o nos decidimos por implementar esta tecnología. Ese es un punto central en todo lo que vamos a estar conversando hoy. Nosotros realmente vamos a disfrutar de los beneficios que nos entregan, ¿cierto?, estos procesos de transformación digital cuando nuestra organización en su conjunto adopta estas tecnologías. ¿Bien? Pero entonces la pregunta inicial que hemos planteado, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿cómo nos preparamos, ¿cierto? Como organización, cuando sabemos que ya vamos a salir en productivos, vamos a salir en vivo con esta nueva tecnología que nos ha llevado meses y meses a implementar. Probablemente algunos de ustedes ya están familiarizados con las implementaciones de tecnología SAP y sabrán que existe una metodología de implementación de proyectos que propone SAP, que prácticamente todas las consultoras utilizan, ¿cierto? Y es la famosa metodología SAP Activate, la cual se compone por un conjunto de etapas, ¿cierto? Que bien desarrollada esta metodología, ¿cierto? Parte con un discovery inicial, ya después cuando estamos en el proyecto y ya empezamos a trabajar, pasamos por el prepare, donde nos ponemos de acuerdo los jefes de proyecto, ¿cierto? Sabemos, estructuramos la carta GAN, ¿cierto? Otros documentos, el governance del proyecto, qué sé yo, y empezamos, ¿cierto? Ya a saber cómo vamos a liderar y llevar adelante esta iniciativa. En la etapa de la exploración definimos los famosos workbooks, los business blueprints, como se llamaban antes, ¿cierto? En definitiva acá definimos cómo queremos que se implemente esta solución tecnológica. Pasamos a la etapa de Realize, donde ya los consultores empiezan a configurar, nuestros usuarios empiezan a probar, ¿cierto? Tenemos sprint, ¿cierto? Y desde ahí, ya cuando damos el OK, hacemos todo el despliegue de pase a productivo con la etapa de deploy. Y ya luego viene esta famosa etapa en donde empezamos a ejecutar el sistema, ¿cierto? Esto, como les decía, lleva tiempo, lleva meses de trabajo, y lo importante de lo que les quiero transmitir ahora es que la clave de prepararnos es justamente tener en consideración algunos aspectos que lamentablemente desde la experiencia que hemos tenido, ¿cierto? Y me ha tocado ver, no muchas veces los tenemos presentes. El primer punto es este, ¿no? El timing, el tiempo, el momento adecuado y con el tiempo necesario. Muchas veces nos enfocamos mucho en la parte técnica y eso sin duda alguna un tema súper importante, ¿cierto? Pero dejamos de lado un poquito de qué pasa después, ¿cierto? ¿Qué pasa después cuando la herramienta ya está implementada? Entonces el timing aquí es súper importante. ¿Y qué quiero decirles con esto? Que si ustedes lo hacen con el tiempo necesario, ¿cierto? Van a poder estructurarse y fortalecerse mucho mejor. Si ustedes empiezan a trabajar en esto, ¿cierto? Desde la etapa, no sé, del Realize,
ya pensando en este espacio de tiempo según la metodología, es un poco tarde, la verdad. Van a estar corriendo, ¿cierto?, contra el reloj, van a estar en un proceso también de implementación donde el equipo proyecto ya está de cierta forma preocupado e incluso un poco estresado porque las actividades también acá son súper críticas desde el punto de vista de la implementación y por eso mismo meterle, ok, pensemos ahora cómo queremos operar después de la salida en productivo, es un poco tarde. Si lo hacen desde la etapa del Explore, es un poco más aceptable, tienen un poco más de tiempo, ¿cierto? Van a poder organizarse de mejor forma, van a poder ir pensando con más tiempo, van a tener un poco más de holgura, ¿ya? Pero si ustedes me preguntan a mí, desde la experiencia que me ha tocado ver en este tipo de proyectos, el ideal, que muy pocas veces se da, dicho sea de paso, es partir desde antes, partir desde, ok, ¿cómo visualizamos esta iniciativa tecnológica de una forma integral? Porque, insisto, hay que buscar romper un poco un paradigma de la transformación digital se logra solo cuando implementamos la tecnología. No, la transformación digital la logramos cuando adoptamos las nuevas tecnologías. Entonces ahí tú ya empiezas a mirar de una forma totalmente distinta este escenario. Por eso el timing propuesto, el ideal, es partir desde antes con todo este proceso de ver cómo vamos a operar postproductivo. Segundo punto, definir estructura, roles y procesos. ¿Quiénes, cómo y qué? Es súper importante también. Y lo vamos a revisar un poco más después de mano de Samuel y de Nerlin, que justamente nos van a compartir información referente a esto. Tener una estructura clara, de saber cómo va a operar el sistema postproductivo, cuáles van a ser los roles, qué pasa con los usuarios una vez salimos en productivo, porque probablemente estos usuarios que se empapan de un conocimiento súper importante el rol de ellos probablemente cambie en la organización una vez que salgan en productivo. Entonces hay que justamente pensar en cómo vamos a hacer esta transición y definir claramente una estructura, saber qué hace cada uno y a qué procesos atiende cada uno. Bien. El tercer punto, competencias y habilidades. ¿Nuestro equipo realmente cuenta con los conocimientos y competencias para asegurar la continuidad operativa? Es un tema que hay que evaluarlo y por eso hay que evaluarlo a medida que el proyecto va avanzando. Porque probablemente los usuarios dentro de la organización que ustedes definen para implementar esto no son expertos en SAP. Probablemente muchos de ellos recién están interactuando o familiarizándose con SAP. Y en ese sentido hay que ir cultivando los conocimientos y entregando ciertas competencias para que el día de mañana sean justamente un elemento fundamental para asegurar la continuidad operativa del sistema. Y un cuarto punto súper importante también en todo esto, la comunicación e información a los usuarios finales, a aquellos usuarios que también van a estar interactuando con el sistema, que algo probablemente estuvieron escuchando de que estaban implementando, ¿cierto?, esta famosa herramienta de SAP, pero que al final del día tienen que saber con quién y cómo comunicarse con una mesa de ayuda o con los superusuarios, etcétera, para que realmente puedan resolver los problemas que puedan surgir, ¿cierto?, en la operación del día a día. Entonces aquí hay 4 elementos súper fundamentales y si se dan cuenta, estos puntos no llevan una semana en resolverse, llevan tiempo. Y hacerlo con el mayor tiempo posible claramente nos va a permitir estructurarnos y armarnos de una forma mucho más sólida. ¿Bien? Entonces, para dar justamente respuesta a la continuidad operativa, ¿cierto? Y como les decía, lograr la verdadera adopción, ¿cierto? De estas nuevas herramientas y tecnologías que estamos implementando, lo cual nos va a acercar a los beneficios que estamos buscando, tenemos que ser capaces de gestionar de forma efectiva 3 grandes niveles. El primer nivel es el nivel 1, el famoso nivel 1, ya que son requerimientos que justamente, por ejemplo, nuestros usuarios finales van a levantar respecto al uso del sistema. Y cosas tan simples como, por ejemplo, oye, ¿cómo reseteo mi clave? O olvidé mi usuario, o cómo uso cierta transacción. Hay que ver cómo apoyarlos, porque si ustedes se estructuran una forma en que los apoyan de forma simple y rápida y ágil, obviamente van a permitirle al usuario que empiece a adoptar y no empiece a decir, no, el sistema no funciona, esto que implementaron no sirve para nada, que justamente son síntomas que emergen en la organización cuando no lo hacemos bien, ¿ya? Y cuando pasa eso y nos bypaseamos el sistema, ¿cierto? La pregunta es, ¿realmente entonces vamos a aprovechar todos los beneficios que queríamos con el sistema? Probablemente no. Por eso hay que justamente ponerle mucho ojo a cómo respondemos a estos requerimientos. Luego pasamos a un nivel 2, ¿cierto? En donde encontramos requerimientos que son un poco más complejos y que probablemente requieren justamente apoyo de consultoría.
hay un incidente en el sistema, el consultor tiene que meterse, ver la configuración, ver cómo ajustarlo. Entonces también, ¿cierto? Si hay ciertos incidentes que incluso afectan nuestra continuidad operativa y no somos rápidos en responderlo, probablemente vamos a generar ciertos costos importantes en la organización. Y eso es lo que no queremos y por lo tanto también hay que saber gestionarlo. Porque si no, nuevamente, ¿qué va a pasar? No, es que el sistema no funciona, es que el sistema estuvo mal configurado. Y ahí obviamente vamos a darnos cuenta que no nos estamos acercando a esta verdadera adopción. Y finalmente, y no menos importante, existe un nivel 3, en donde ya hay cosas propiamente tal del producto que tenemos que saber escalarle, ¿cierto?, al fabricante, en este caso a SAP, para que SAP obviamente también pueda ayudarnos. Entonces, la gestión efectiva de estos 3 niveles, ¿cierto?, nos va a permitir justamente poder ir acercándonos a que estos síntomas o estos problemas que los usuarios vayan a enfrentar puedan ser tratados de la mejor forma posible y así evitar cosas que van en contra de la adopción que queremos lograr. Muy bien. Así que bueno, este tema, ¿cierto?, es la introducción de todo nuestro webinar y ahora ya me gustaría darle paso a Samuel, quien nos va a ayudar a responder esta primera pregunta. Bueno, ya, perfecto, todos los que nos compartes, Pablo, pero en concreto, ¿cierto? Sabiendo que eso es lo que tenemos que saber gestionar también, ¿cómo estructuramos una mesa de ayuda ágil que permita realmente mantener la continuidad operativa? Así que bueno, Samuel, todo tuyo, adelante. Muchas gracias, Pablo. Acabas de mencionar una palabra muy importante, que es la mesa de ayuda ágil. Y para hablar de agilidad, tenemos que saber qué significa la agilidad. Y la agilidad en el contexto actual no es más que la rapidez con la cual las organizaciones responden ante los cambios, o visto de otra forma, las oportunidades, basándonos en un trabajo constante y en la mejora continua. Esto se basa en 4 principios ágiles que vamos a ver a continuación. El primero de ellos sería el foco en las personas. Pablo, un poquito lo puedes adelante, gracias. Sería el foco en las personas, el cual claramente podemos tener una empresa con mucha maquinaria, con muchas sucursales, mucha infraestructura, pero quienes mueven la empresa, quienes hacen que sea productiva son las personas. Entonces esto hace referencia no más que a valorar a las personas por encima de las herramientas y los procesos. Muchas veces no tienen idea de cuán importantes son las personas y que muchas veces ellos son las claves para resolver grandes problemas dentro de la compañía. El siguiente principio sería la funcionalidad sobre la documentación. Acá claramente la documentación es importante cuando estamos entregando un servicio o producto, pero yo lo llamaría a apuntar a una documentación inteligente. Es decir, documentar en aquellos puntos o fases del proyecto o proceso donde sea más relevante y aporte mucho más valor. Por ejemplo, en un principio, cuando hay un levantamiento, cuando definimos un alcance, cuando definimos cómo esperamos los resultados, cómo van a ser las pruebas, claramente aporta mucho más valor hacer una documentación bien completa para alcanzar el objetivo deseado. Pero quizás no caer en una documentación exhaustiva en todo el resto del proceso, porque al final lo que me va a aportar a mi valor para maximizar mis beneficios, maximizar o hacer productiva la operación, va a ser la funcionalidad. El siguiente principio hace referencia a la colaboración con el cliente. Hoy día existen muchas organizaciones y todavía está presente el paradigma de la relación cliente-proveedor. Y este principio apunta a romperse justamente ese paradigma y empezar a trabajar como un equipo o con un mismo engranaje que le dé vuelta a la rueda. Al final del día, si la mesa de ayuda o el equipo de proyecto hace el trabajo bien, la empresa se ve beneficiada. Si la empresa también aporta y hace trabajo bien, el proceso se ve beneficiado. El siguiente principio y el número 4 sería la respuesta ante el cambio. Claramente el cambio es algo constante en nuestras vidas. Muchas cosas cambian, cambiamos de casa, cambiamos de carro, de pareja, los hijos no se cambian, pero el cambio siempre está constante. Y esto apunta a cuán preparados estamos nosotros como organización para responder ante los cambios y tomar decisiones asertivas y oportunamente para continuar nuestro camino hacia alcanzar el objetivo planteado. Ahora la pregunta es, ya sabemos que la agilidad, sabemos cuáles son los principios, ¿cómo traducimos, aplicamos todo esto a una mesa de ayuda ágil? Entonces, por cada uno de los puntos vamos implicando cómo es esa traducción. El primero que se enfoca con las personas no es más que conocer qué es importante. Hoy día la idea es empoderarse de los procesos, conocer el core de negocio y en base a eso tener el entendimiento de los dolores de nuestras personas en las empresas. Si hacemos el trabajo de las personas mucho más fácil, probablemente la empresa va a ser mucho más productiva, vamos a automatizar muchos procedimientos y el trabajo va a fluir efectivamente. Entonces la idea siempre es
cuando vaya a implementar una nueva tecnología, cuando vayamos a hacer una nueva adopción, pensar en cómo esto va a beneficiar el trabajo de nuestras personas y en consecuencia esto va a verse beneficiado en la productividad de la empresa. En cuanto al siguiente punto, claramente, bueno, la funcionalidad sobre la documentación se traduce en priorizar la operatividad del sistema. Acá, bueno, hay muchas organizaciones que por sus dimensiones o por cómo pensaron que se estructuraría mejor, tienen muchos protocolos que muchas veces son más engorrosos y hacen mucho más difícil el trabajo. Tengo un ejemplo claro de unos proyectos que estuvimos abordando en el pasado, donde era un proyecto internacional, había una casa matriz en Estados Unidos, y para pasar un cambio de calidad, de desarrollo a calidad y a productivo, había que llenar todo un formato diciendo qué cambios se iban a pasar, justificando por qué se iba a pasar, qué día, en qué hora. Esto se subía junto con la aprobación vía mail del PMO del proyecto, se subía a un sistema. En el sistema tiene que autorizarlo el manager del proyecto, de parte del cliente, del consultor, de la consultoría, y después tenía que aprobarlo el manager de parte del cliente. Entonces, para pasar un cambio de desarrollo a calidad, el proceso podía demorar 2 días, para pasarlo de calidad productiva 2 días más. Y en muchas ocasiones, inclusive ya saliendo en vivo, teníamos algunos errores porque no podían facturar y duraba una semana para hacer la corrección de la facturación. Entonces, claramente en este tipo de empresas, protocolos de este estilo no aportan valor. Habrá empresas, no sé, quizás por ejemplo un banco que tiene que ser un poco más riguroso porque no pueden permitir pasar cualquier cosa productiva, pero habrá otras cosas que puedan ser más flexibles dentro del proceso. Y justamente este principio lo que trata es, bueno, definir estrategias según la criticidad, para cosas mucho más críticas que podemos controlar, otras que podemos ser un poco más flexibles, pero al final de cuentas la idea es hacer un flujo de trabajo simplificado y usar herramientas fáciles de usar. Ejemplo mismo, el sistema que estaba mencionando, la herramienta donde subías el requerimiento, tenía tantas opciones que muchas veces se creaba el ticket y ni siquiera lo rechazaba, sino que quedaba forever en el sistema esperando que lo atendiera. El siguiente punto, que la colaboración con el cliente se traduce más que todo hasta el servicio del cliente. Y ojo con este punto porque cuando hablamos de estar al servicio del cliente, bueno, nos referimos a que el equipo de la mesa de ayuda tiene que estar al servicio claramente del cliente, pero el cliente también tiene que estar al servicio de la mesa de ayuda. La idea, como comenté inicialmente, es trabajar en equipo, mantener una especie de cercanía, identificar aquellos aspectos donde en el día a día nos podemos apoyar. Por ejemplo, si sabemos que se entregó una solución, está en productivo, pero nos damos cuenta que siempre se levantan muchos incidentes por errores de digitación de información. Si eso ocurre, tenemos que plantearnos efectivamente los usuarios están claros de cómo usar la herramienta. Si le dimos las herramientas necesarias para que ellos entendieran cómo funcionaba y cómo se debía usar. Y se pueden planificar sesiones de trabajo, hacer capacitaciones. Nos ocurrió en un cliente también que todo el departamento de compra, por X o Y razón, renunció inesperadamente. Eran 5 personas, primero se fueron 4, quedó una sola persona y después se fue esta persona y el conocimiento se perdió. Entonces, esto fue una oportunidad para plantearnos que realmente cuando esto ocurra, anticiparnos a este proceso y empezar a capacitar a nuestras personas para que todos tengan el conocimiento y no dependamos de que una persona lo tenga. El cuarto punto, que es el cambio, bueno, se traduce básicamente en flexibilidad. Y ojo que la flexibilidad no se debe interpretar como romper las reglas, sino justamente es el poder responder oportunamente ante situaciones inesperadas. Un ejemplo claro hoy en día es la pandemia, donde muchos estábamos acostumbrados a que si no estábamos en la oficina, las personas no están trabajando. Y efectivamente la pandemia demostró que en algunas ocasiones somos inclusive más productivos estando de manera remota, porque aprovechamos el tiempo y lo maximizamos de otras maneras. Entonces la flexibilidad responde es cómo estamos preparando nosotros para responder ante el cambio. Y un tema importante es la movilidad, usar las herramientas que tenemos hoy disponibles para poder llevar a cabo nuestro proceso de manera más fluida. Un ejemplo sería nosotros cuando pasamos a productivo, según la criticidad del caso, porque como dije anteriormente, tenemos que definir flujos según que aporte o no más valor. Podemos hacer Meet como para estar en reunión con el cliente, pasar la solución a productivo, testearla junto con los usuarios y garantizar que el sistema va a estar operativo. O, si es menos crítico, hacemos un grupo por WhatsApp donde cada uno de los interlocutores va informando las actividades realizadas y completadas y estamos todos atentos. Y muchas veces este grupo se mantiene por una semana para garantizar que si en esa semana sale incidente, todos los implicados estemos informados oportunamente y podamos dar la solución correspondiente.
Todo esto que vemos acá está basado en lo que es la metodología SSO, que hemos testeado y hemos puesto en práctica y sabemos por los años de experiencia que funciona y aporta muchísimo más valor que ser un poco, que la metodología antigua, que es un poco más rigurosa. Y está basado en un poquito más adelante, Pablo, por favor. Está basado en un gobierno y procedimientos definidos y conocidos por todos. Esto es un punto muy relevante porque, como decía Pablo, si sacamos la herramienta pero no le informamos oportunamente a las personas, realmente la tecnología implementada, la solución, no va a ser productiva para nosotros. Entonces, cuando hablamos de TI, siempre hay que tener un gobierno y unos procedimientos definidos y que todos los conozcan. Que cada usuario conozca cómo levantar un ticket, qué información mínima tiene que dar para que lo resuelvan. Porque, por ejemplo, si completa un formulario o levanta un requerimiento y no puso la información completa, seguramente lo que va a ocurrir es que va a llegar a la mesa de ayuda lo va a devolver pidiendo más información. Entonces, el tiempo de respuesta es mucho mayor. Entonces la idea es, bueno, preparar a las personas, vamos a tener esta nueva herramienta, esto va a ser el procedimiento de cómo lo vamos a usar y que en base a ellos puedan funcionar correctamente. Ahora, bien, puede ser que seamos una empresa que teníamos SAP y lo vamos a implementar ahora, o puede ser una empresa que teníamos SAP y lo que vamos a cambiar es un proveedor de mesa de ayuda. Pero aquí le viene la pregunta, ¿cómo conectamos todos estos cambios que implica SAP, ya sea porque lo tengamos y cambiamos un nuevo proveedor con una metodología o porque lo vamos a implementar en primera instancia? ¿Cómo conectamos todo esto con los usuarios? La siguiente, por favor. En SSO, en la práctica y la experiencia que hemos ganado, hemos adquirido, tenemos lo que llamamos el 1, 2, 3 de SSO Solution, que no son más que los 3 pasos que consideramos vitales para este proceso, esta transición. El primero de ellos sería la toma de control. Básicamente, está claro que siempre es una toma de control funcional, pero acá no nos referimos a la típica toma de control de proceso donde vamos al cliente, levantamos los procedimientos, vemos cómo funcionan, generamos un documento y lo entregamos como levantamiento o toma de control de la funcionalidad, sino nos hablamos de una toma de control del procedimiento actual que lleva el cliente, el cómo hoy día funciona y cómo están acostumbrados. Porque esto nos va a permitir a nosotros medir para qué para ellos es común hacer y qué es no común. Nos ha pasado a muchos clientes que el usuario, quizás por resistencia o por alguna otra razón, siempre nos dice, no, pero es que yo lo he hecho siempre así, ¿por qué tengo que cambiar ahora? Y justamente un punto importante acá es levantar y medir cómo funciona la organización para ver qué tan efectivo es, qué punto podemos mejorar. Posiblemente a lo mejor gran parte de lo que hagan o la mitad de lo que hagan funciona correctamente y lo que hay que mejorar es otra parte. Luego de esto viene el segundo punto, que justamente es una evaluación y redefinición de procedimientos basado en las buenas prácticas, pero no basado en las buenas prácticas para poner engorroso el proceso. Tenemos que recordar el principio anterior que había mencionado, que la idea es simplificar los flujos y los procedimientos. La idea es que el trabajo sea fluido, que las personas puedan y entiendan cómo funcionan las herramientas y en función de ello vamos a ser mucho más productivos todos. Y como último punto, tenemos obviamente el desarrollo de las personas. Fue el primer principio que mencioné y que no podemos olvidar. Y hay que quedar claro que no importa qué poderosa sea la herramienta, no importa cuánto hayamos gastado o invertido en ello, ni el tiempo, si las personas no adoptan correctamente estas. Entonces la idea es concientizar, entregar las herramientas y hacer todo aquello que sea necesario para el entendimiento de ello. Por ejemplo, nos pasó en un proyecto de implementación que ya la empresa dijo, ¿sabes qué? Vamos a implementar SAP, tomamos la decisión, listo. Pues se pusieron el dinero, se trajo el equipo de consultoría, pero nunca se informó a las personas de la empresa qué cambios venían. Y se empezó a crear ruido. Un ejemplo de ello fue en el área de finanzas, claramente estaban acostumbrados a llevar todo su control en Excel, qué sé yo, pero cuando implementó SAP, ya muchos de estos procesos, estos reportes se sacan directamente del sistema. Y empezó el ruido de decir, ¿y qué voy a hacer yo? ¿Me van a votar? ¿Me van a despedir? Entonces, el ruido se fue regando y muchas personas estaban asustadas al punto de que el levantamiento de información no proporcionaba la información porque tenían miedo de perder su trabajo. Entonces, cosas como estas se pueden evitar cuando decidimos, vamos a implementar la herramienta efectivamente es poderosa, nos va a aportar mucho valor, va a ser productivo para nosotros, pero cómo pensamos en que esto va a afectar a las personas y cómo pensamos ellos para informarles oportunamente y que ellos sean parte del cambio, no que se vean afectados por el cambio solamente.
Excelente, Samuel, buenísimo. Muchísimas gracias por lo que nos acabas de compartir. Como bien comentas tú, ¿no? Hay cosas súper simples, súper pequeñas que tenemos que tener en consideración y que pueden hacer la gran diferencia, ¿cierto? Como bien comentas tú, tener un foco en las personas, poner a las personas en el centro de este proceso de transformación digital es sin duda clave. Y ese proceso de poner a las personas en el centro, como les comentábamos al inicio, ¿cierto? Implica poder justamente organizarnos con el tiempo necesario para poder realizar adelante todas estas acciones que, como han visto, no son menores. Y de igual forma, temas súper simples, hoy día muchos hablan de agilidad, pero en concreto, ¿cómo aterrizamos estos temas o principios de agilidad a una mesa de ayuda que nos puede realmente generar valor? Bueno, acá Samuel claramente nos entregó una información súper importante y relevante sobre ese tema. Muchísimas gracias, Samuel. Así es. Así es. Muy bien, buenísimo. Bueno, y avanzando con los temas de este webinar, tenemos este segundo punto, ¿no? Bueno, consejos y recomendaciones que pueden llevarse ustedes también de forma concreta con base en la experiencia de Nerling, ¿cierto? Para que puedan implementar en su organización. Adelante, Nerling. Gracias, Pablo. Sí, súper interesante lo que mencionaba Samuel. Hacer el recorrido y el recordatorio de todo esto es vital. Entonces, acá yo les voy a apoyar con algunos tips que pueden implementar, que son del día a día, que ya los manejan, pero siempre es bueno reforzarlo. Ok, como punto uno tenemos menos es más. La idea no es hacer engorrosos los procesos corporativos con herramientas robustas y una estructura muy jerárquica, con protocolos de aprobación complejos que finalmente generen desgastes y una inversión de tiempo innecesaria. Acá la sugerencia, tal como mencionó Samuel, es vital simplificar los procesos en la justa medida de cada empresa, de cada organización, y así garantizar la adopción de las herramientas y de este proceso para que sea completamente exitoso, que es lo que todos queremos. En el segundo punto, tenemos lo que es la cultura organizacional. Acá es importante desarrollar una cultura organizacional para el uso de la mesa de ayuda, con los procedimientos ya establecidos, y esto le va a permitir que el servicio sea mucho más fluido, basándonos en los valores de la cooperación, colaboración, trabajo en equipo y proactividad. Esto va desde cómo reportamos el caso en un inicio, o sea, desde que ya tenemos la mesa de ayuda, ya está implementado, que era un poco lo que hablaba Samuel, de cómo debe ir el formulario, que tenga la información necesaria. A medida de que tenga más información, que esté más completo, más rápido se solventaría el caso. También acá en este punto es importante el tema de las pruebas, que podamos testear completamente la solución antes de pasarlo a producción y tengamos luego inconvenientes. Por eso es importante siempre la comunicación y el trabajo en equipo entre la mesa de ayuda y el equipo como parte de la organización. Acá, en resumen, sería impulsar dentro de la organización el seguimiento de las políticas que ya están establecidas y cultivar e incentivar los valores que mencionamos anteriormente. Como punto 3, tenemos lo que es el gobierno de TI. Este punto es muy relevante y en ocasiones lo subestimamos, pero ayuda muchísimo cuando internamente dentro de la organización se estructura un gobierno de TI. Y esto no es más que un grupo de personas empoderadas del negocio y de las soluciones, las cuales, estas en conjunto con la mesa de ayuda, obviamente, trabajan en equipo para mover los mismos engranajes y garantizar la operatividad de la plataforma, identificar y mitigar impactos de las posibles soluciones. Por ejemplo, nosotros en SCO hemos trabajado con clientes que no cuentan con un gobierno de TI. Es como observar que se generan cambios que se quedan encuadas, solicitan un cambio, se quedan encuadas por un plazo hasta inclusive de 3 meses. Parece un poco extraño, pero sí, pasa este tiempo allí y finalmente no se puede transportar porque no se realizó la medición previa del impacto que esto tenía. Entonces, en estos casos, incluso hasta se han reversado estos ajustes. Entonces, nosotros hemos ayudado a ciertos clientes a formar líderes empoderados del negocio y las soluciones, y a implementar una metodología interna que les permita controlar efectivamente la operación de la compañía, esto obviamente tecnológicamente hablando. Acá, como sugerencia, para que lo revisen internamente, es validar pues que su organización esté de esta manera, que todos sus líderes estén empoderados, y en caso de contrario, o sea, si descubren que esto no es así, pues trabajar para que esto sea así.
y ¿por qué no? Pues también solicitar una asesoría en caso de que no se sientan seguros de si está funcionando correctamente. Es así como debería estar. Siempre está la opción de que puedan revisarlo. Como cuarto punto, tenemos lo que es la gestión del cambio. Acá, no sé si recuerdan dos de los principios que mencionó Samuel anteriormente, que es el foco en las personas y la colaboración. Bueno, es importante que en los procesos de cambio, y sobre todo cuando hay un impacto en la cultura organizacional, podamos considerar cada uno de los involucrados. ¿Y esto de qué manera podemos hacerlo? Pues aplicando las herramientas necesarias a nivel de gestión del cambio para comunicar oportunamente y asertivamente los cambios que se avecinan, formar y preparar a las personas y brindar el acompañamiento necesario antes, durante y después, y así lograr la tan anhelada adopción que hemos venido conversando. En este sentido, pues les recomendamos que ante una nueva herramienta, proceso, solución, se pregunten qué impacto tiene esto en la actividad actual de la compañía, en las personas, y qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer para prepararlos, para que ellos se sientan acompañados durante todo este proceso tan vital? Como punto 5, tenemos lo que es la integración interna. El objetivo de trabajar como uno solo, esa es la meta. Es la meta de que podamos hacerlo de esta manera, ya que así trabajamos bien engranaditos. No saben la cantidad de veces que hemos visto que un servicio de ayuda no funciona correctamente por la escasa o nula comunicación entre los departamentos de una compañía, donde cada uno funciona de manera individual, solicitando cambios sin consultar previamente con sus pares. ¿Cómo puede tener un impacto en los procesos de mi compañero, del otro departamento? Esto es vital que lo revisen. Acá podemos poner un ejemplo donde en un departamento en particular nos solicitaron realizar un ajuste, pero que la nota importante era, bueno, que esto no afectara al departamento tal. Entonces, bueno, se levantó el requerimiento, hicimos la propuesta, finalmente se aprobó, el cliente lo aprobó, obviamente se aprobó y bueno, estuvo eh, validando en QoS y funcionando perfecto. Pero luego cuando pasamos a producción, se percataron de que se empezaron a levantar diversos incidentes y era porque los cambios solicitados no fueron comunicados ni consensuados con el resto de la compañía. Entonces, como consecuencia, este tiempo que se invirtió en el desarrollo, en pruebas, finalmente se perdió porque tuvimos que empezar de cero, pero ahora tomando las consideraciones y las definiciones de todos los individuos. Entonces, acá en este punto sugerimos impulsar la comunicación, la colaboración y la sinergia entre las diferentes áreas de la organización. Es vital porque así, como hemos venido conversando, funcionamos todos de la misma manera y todo va a fluir mucho mejor. Como punto número 6, tenemos que prevenir es mejor que curar. Esto lo dejamos de último, pero no es menos importante. Debemos tener presente que la clave para mitigar los problemas de operatividad es la prevención y la planificación. Debemos apuntar a estar alertas, a monitorear estos casos recurrentes de posibles impactos o aspectos críticos del día a día. No solo en las herramientas, sino incluso en la adopción. En de estos procedimientos que ya tenemos establecidos y que son parte de la organización. Es importante siempre estar repasando y repasando esto. Acá nosotros sugerimos que dentro de los procedimientos de los clientes y como parte incluso del gobierno de TI, se haga una reunión a la semana donde podamos exponer cuáles son los casos críticos que hay, cuáles son los transportes que tenemos planificados pendientes para que salgan en vivo, cuáles son las nuevas iniciativas que estamos revisando, trabajando, evaluando. Esto nos va a poder anticiparnos y mitigar a través de un plan de acción las posibles situaciones o riesgos potenciales que se nos presenten durante todo este proceso ya una vez que hayamos salido en vivo. Entonces, bueno, eso sería todo por mi parte. Allí los voy a dejar con Pablo para que les siga comentando algunas cositas interesantes sobre esta parte. Buenísimo, Nelly. Muchísimas gracias. Sin duda alguna, 6 puntos que nuevamente probablemente ustedes ya los conocen o lo han escuchado, ¿cierto?
pero no está mal nunca seguir recordándolos, teniéndolos presentes, y son pequeñas cosas que pueden hacer la gran diferencia, ¿cierto? Y son cosas que nuevamente se conectan con lo que hemos venido conversando desde el inicio, cómo logramos la adopción, porque la adopción es lo que justamente nos va a llevar a poder generar los beneficios que nuestra organización está buscando. Y claro, ¿cuáles son justamente estos beneficios, no? Como partimos conversando, ¿cierto? Les decía que el proceso de transformación no se cierra, no termina cuando nosotros implementamos la tecnología, ¿cierto? Lograr la verdadera adopción tecnológica implica hacer realmente un proceso de transformación digital exitoso. Nuevamente, los invitamos a romper un poco el paradigma que la transformación digital es solamente implementar las tecnologías. La transformación digital implica que todos y cada uno de las personas de nuestra organización que tienen que usar estas tecnologías le puedan sacar el máximo provecho a lo que nosotros le estamos brindando. Entonces, en ese sentido, hay que justamente preparar a nuestra organización para la utilización de los nuevos sistemas que estamos implementando, contar con un buen sistema de mesa de ayuda postproductivo, ¿cierto? Que sea ágil para que responda a estas necesidades que los usuarios van a levantar, porque recuerden, si se levantan incidentes, se levantan requerimientos y no son respondidos de forma ágil y que realmente generan un valor, el punto que va a surgir es el sistema no sirvió, no sé por qué implementaron esto, mejor no hubiésemos quedado como estábamos, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué pasa con eso? Y finalmente lograr justamente que la organización en su conjunto sepa cómo relacionarse con esto, cómo logramos integración, cómo logramos comunicación, ¿cierto? De forma efectiva a nivel de toda nuestra organización. Esto nos va a permitir mantener nuestra continuidad operativa, que es un tema súper importante, ¿cierto? Y aprovechar al máximo los verdaderos beneficios, ¿cierto? Que nos pueden proveer estas soluciones tecnológicas. Implementar SAP no es menor. Implementar SAP, una tecnología de clase mundial, está probadísimo que la tecnología funciona. Pero hay estadísticas que dicen que 7 de cada 10 proyectos tecnológicos fracasan no por la tecnología, sino por las personas. Y con todo lo que hemos estado conversando acá, se han dado cuenta probablemente ya de que gira en torno justamente a las personas. ¿Cómo garantizamos que las personas dentro de nuestra organización puedan realmente sacar el máximo provecho a las tecnologías que estamos poniendo a su servicio? Bien, así que bueno, agradecemos nuevamente haber estado con nosotros aquí. Ahora vamos a pasar el espacio de responder las preguntas. Nos han llegado algunas por el chat y por el espacio de preguntas y respuestas. Voy a leer la primera que dice así, de parte de Laura. Hola, de todos los elementos de agilidad que nos presentaste, me imagino que esto es para Samuel, ¿cuáles no se ven presentes en mesas de ayudas que has visto? Samuel, desde tu experiencia de estos temas de agilidad, ¿qué cosas no has visto en mesas de ayuda tradicionales, por decir así? Vale, principalmente los tres primeros principios o elementos de agilidad, pero si tuviera que reforzar alguno sería el pensar en las personas. Como comenté, muchas veces las empresas buscando ser potentes, buscando ser productivos, implementan un gran software que es una buena herramienta, pero si no pensamos en que la persona pueda adoptar efectivamente esta tecnología, la herramienta no sirve de nada. Excelente, buenísimo, Samuel. Totalmente de acuerdo con lo que nos compartes ahí. Me llega otra pregunta también para ti, ¿cierto? Dice, hola a todos, Samuel, ¿qué sistema de mesa de ayuda nos recomiendas? Vale, eso se relaciona un poquito con lo anterior. Hay muchos sistemas de mercado de mesa de ayuda hoy en día, pero yo creo que el foco no es pensar en qué sistema de mesa de ayuda sería el mejor, sino realmente nosotros como organización, según nuestro tamaño, nuestros procesos, cuál de ellos nos va a aportar valor a nosotros. La idea es hacer una evaluación porque hay sistemas más potentes, tú puedes tener el sistema más caro y más grande del mundo, pero a lo mejor a ti no te va a ayudar porque no se adapta a tu empresa y a lo mejor te sirve uno más pequeño. Entonces, la idea es siempre buscar el que realmente nos ayuda a nosotros. Por ejemplo, nosotros en SCO estamos desarrollando un software inclusive de mesa de ayuda, quizás porque los que venimos en el mercado no contienen todo, pero el punto acá es buscar el software que se adapte y se conlleva con nuestra empresa y nuestra operación. Buenísimo, totalmente de acuerdo. Y bueno, muy relacionado justamente al tema de las tecnologías, ¿no? No necesariamente por implementar un Ferrari en términos tecnológicos va a responder a todo. Hay que justamente poner el ojo en lo que realmente necesitamos. Muy bien, Samuel. Nos hacen una pregunta Exactamente. también para Nerlin. Muchísimas gracias, Samuel. Y dicen, ¿cuál desde tu experiencia son los desafíos más comunes que enfrentan usuarios finales en el uso de las herramientas SAP?
Hola, Pablo. Sí, muy interesante la pregunta. Sí, mira, los desafíos se basan quizás en, en esta capacitación constante. Eso es lo más complicado. Una vez que ellos ya superan esta etapa, de verdad que es súper más sencillo llevarlo. Mientras ellos tengan ya esta capacitación constante, este entrenamiento constante, ya están del otro lado. Totalmente. Buenísimo, Nerlin. Sí, y para complementar ahí, que creo que también es un tema, desde lo que he visto en gestión del cambio, como bien comentan, ¿cierto? Los desafíos hacen relación también a las resistencias que se generan. Y las resistencias muchas veces nos olvidamos a tener presente de que para lograr una transición individual, que nos va a llevar a la transición organizacional, implica que todos y cada uno entiendan primero y sean conscientes del cambio. Luego de que son conscientes del cambio, acepten el cambio y una vez de que aceptan el cambio, adoptan el cambio. Entonces, ahí es donde también tenemos que poner cierto foco, porque justamente esa transición es la que a veces olvidamos de realizar en nuestra organización. Muchísimas gracias, Nelly, también por tu respuesta. Y nos hacen otra pregunta, esta también es para ti, Samuel. Dice, ¿cuáles son los principales desafíos que crees existentes en la organización para adoptar un centro de soporte ágil? Vale, los principales desafíos, bueno, está primero obviamente el tema del cambio y lo que comentaba de hacer los procedimientos conocidos por todos. Eh, Siempre la parte gerencial del equipo de TI va a buscar en pro de optimizar los procedimientos, automatizarlos y llevar a la empresa a otro nivel. El tema es que no buscamos el cómo transmitir estos cambios que todas las personas se sumen a ellos. Entonces, cuando no comunicamos cómo funciona el nuevo flujo, cómo es el procedimiento, cada persona está en su pequeña isla sin saber cómo funciona la mesa de ayuda. Hay gente que va a crear un ticket, como comentaba en la experiencia, crea un ticket, coloca la categoría, la tipología y quedó el ticket allí y no entendió porque nunca llegó a la persona correcta. La idea es, para hacer la mesa de ayuda ágil, basarnos en cada uno de estos principios, pensar en cómo podemos afectar o no a las personas y hacer que se involucren en este proceso, colaborar con la mesa de ayuda y no pensar como que el equipo de mesa de ayuda es su responsabilidad y tiene que resolverlo, sino ver cómo nosotros como organización le aportamos para que ellos efectivamente nos resuelvan, porque al final del día, el hacer las cosas bien por mi parte, en consecuencia va a hacer que la otra persona también lo haga bien. Si yo hago mi trabajo mal, probablemente el siguiente también lo va a hacer mal. Entonces la idea es siempre pensar en equipo, pensar en las personas y comunicar efectivamente los nuevos procedimientos para que sean conocidos por todos. Excelente, buenísimo. Acá nos hace una pregunta Juan Ramón. Son dos preguntas, la verdad, complemento ahí con la segunda partecita. Voy a partir respondiendo yo y Samu, me gustaría que tú también comentes desde tu experiencia qué es lo que recomiendas. Juan Ramón nos dice, Vale. ¿en qué fase del proyecto es idealmente las capacitaciones? Y referente al tema de capacitaciones, la mejor opción para manuales de capacitación, videos, PDF, etcétera. Bueno, desde mi experiencia, Juan Ramón, lo que nosotros tenemos que tener en consideración cuando estamos implementando el sistema es saber en qué momento ya tenemos claridad de cómo va a operar el sistema para poder ir a capacitar. Lo que no quita que anterior a eso nosotros vayamos generando estas competencias y habilidades y conocimiento para que nuestros usuarios final se vayan familiarizando con el cambio. Si ya entramos de lleno a los temas técnicos del sistema, cómo va a utilizar esta transacción, ¿cierto? Es tener esa certeza y tranquilidad de que desde el punto de vista de la configuración, eso no, ya no va a tener un cambio, ¿cierto? Porque si le enseño algo hoy y después cambió la configuración, tengo que volver a ir a enseñarle y decirle, no, 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 lo que te enseñé antes ya no sirve, es otra forma en que lo definimos ahora. Y eso pasa en los proyectos. Tenemos cierto este riesgo de que estamos implementando y después se generan ciertos cambios. Entonces ahí hay que tener una muy buena conexión y coordinación con el equipo técnico del proyecto para saber justamente cómo vamos a capacitar. Por lo general, como ideales, ¿cierto? En escenarios súper ideales, ya los temas súper técnicos, después de haber armado todo un plan de formación por segmento, porque también tenemos que ir a enseñarle lo que tenemos que enseñarle a la persona indicada, ¿cierto? Porque todos tenemos cierto rol en el proceso, es ojalá, ¿cierto? Ya habiendo cerrado pruebas integrales probablemente, y desde ahí ya tener el tiempo mientras se está haciendo el pase productivo de lograr toda esta capacitación. Hoy día, ¿qué herramientas nos pueden ayudar, ¿cierto?, a lograr esto? Claro, tenemos ciertas cápsulas formativas que nos podrían apoyar en eso, pero también la práctica finalmente hace un poco al maestro y en adopciones tecnológicas, si nos quedamos solo en lo teórico, probablemente no vamos a generar el impacto en adopción que queremos. Entonces tenemos que apoyarlo.
Ahí, Samu, no sé, desde la experiencia tuya también, ¿qué nos podrías recomendar? Y teniendo en consideración que probablemente saliendo en postproductivo hay que seguir capacitando, ¿cierto? Hay que seguir acompañando el crecimiento y la adopción de nuestros usuarios. ¿Samu? Vale, acá tocar varios puntos muy importantes, lo explicaste muy bien. Como para complementar, bueno, efectivamente la capacitación hay que hacerla en el punto oportuno, donde ya está claro cómo va a funcionar el nuevo proceso, flujo o la herramienta, pero hay que informarlo desde un principio. Muchas veces lo que se hace es, se mandan tips, avisos informativos, donde dicen, por ejemplo, no sé, el sistema de gestión de vacaciones va a cambiar, ahora será de esta manera, qué sé yo. Pero ya la realidad de cuando le muestra el cómo es, cómo lo va a hacer y todo eso, es cuando ya está bien digerido. En cuanto a qué herramienta utilizar para los manuales de capacitación, mira, hay que pensar en qué le es más útil a las personas. En el pasado quizás todos preferían que le mandaran un manual de paso a paso de que lo hacía, qué sé yo, pero hoy en día un manual de 500 hojas la verdad que es muy engorroso y nadie nos lee, siendo honesto. Entonces es mucho más práctico hacer un video, pero tampoco un video de media hora porque tampoco lo van a ver. Entonces hacer unos videos como tips de cápsula, por ejemplo, en lo que mencioné ahorita, por ejemplo, el tema de gestión de vacaciones, no sé cómo solicitar las vacaciones, cómo aprobarlas, cómo rechazarlas, o sea, como que sean cortos y les sirvan a ellos de ayuda para poder hacer sus actividades. Mientras más fácil le hagamos e interactivo le hagamos el trabajo a ellos, mucho mejor va a ser. Y no olvidar, porque siempre si lo hacemos en la fase ya casi de salida en vivo y los capacitamos, que muy probablemente le dimos ese tips o esa capacitación en ese momento, pero a posterior los conocimientos se van olvidando. Entonces la idea es siempre reforzarlo constantemente. Igual también personas que están rotando, así que también hay que preparar a las nuevas personas que van llegando. Excelente, Samu, buenísimo. Totalmente lo que nos comentas, ¿no? La formación y la capacitación no es un hito único, sino que es más bien un proceso constante, ¿cierto? Y como las organizaciones son dinámicas y van ingresando nuevas personas, también hay que tener un plan justamente de inducción en términos tecnológicos para que esa persona, desde que entra, pueda ir ya moldeándose y adoptando esta tecnología que para ella probablemente también sea nueva. Importante, así que como para reforzar, que también es vital que el explicar el por qué. Porque muchas veces capacitamos a las personas, le decimos tienes que hacer esto, esto y esto, pero no les explicamos el por qué o en qué impactan eso. Entonces, por ejemplo, no sé, alguien de compra le dicen hay que hacer el paso a paso de esta forma, pero si se equivoca, él no tiene conocimiento de que eso quizás impacte en finanzas. Entonces, quizás en esta capacitación es importante reforzar el qué impacto o qué valor o qué conlleva tu acción y cómo eso impacta a las demás personas. Muchísimas gracias. Exactamente, Samu. Excelente, buenísimo. Sí, totalmente. Efectivamente, tener una mirada holística de cómo va a funcionar el sistema, ¿cierto? Mirar desde arriba todo el landscape de lo que estamos realizando nos va a permitir un poco dar ese contexto a los usuarios cuando lo estamos capacitando. Tú formas parte de un proceso que alimenta otras cosas en la organización y como bien comentábamos, ¿cierto? La colaboración y la integración en las áreas, ¿cierto? Eso lo podemos ir logrando en la medida que les vamos transmitiendo a nuestros usuarios estos temas. Excelente, bueno, veo que ya no hay más preguntas. Agradecerles nuevamente la participación, los invitamos, ¿cierto?, a romper paradigmas juntos. Y aquí queda también el dato de contacto de Samuel por si quieren revisar cualquier cosa. Muchísimas gracias, gracias a ustedes por la participación, muchas gracias por los comentarios que nos dejan en el chat. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias, Chao, hasta luego. gracias.